Imre Kertész, Jorge Semprún, Elie Wiesel, Jane Amery. ¿Por qué los menciono? Porque a pesar de sus nacionalidades diversas tienen dos rasgos en común. Fueron sobrevivientes de los campos de exterminio nazi y decidieron dar testimonio. Y el italiano Primo Levi también es parte de los supervivientes de los Lager, los campos de exterminio nazi, que escribieron y se convirtieron en guardianes de una memoria imprescindible, testimoniadores del horror más monstruoso, el del genocidio nazi. Bienvenidos al capítulo 8 de ¿Quién es?, dedicado a Primo Levi, escritor, judío, superviviente de Auschwitz. Anni fa, qual era stato il suo primo impatto con Auschwitz? Era stato lunarmente diverso, di notte, dopo 5 giorni di un viaggio disastroso in cui erano morte delle persone nel vagone, arrivando in un luogo di cui non si capiva la lingua, di cui non si capiva lo scopo, c'erano delle scritte insensate, nessuno spiegava niente, o ci parlavano in yiddish o in polacco e noi non capivamo. Era veramente un'esperienza estraniante, da cui si aveva l'impressione di essere in piena follia, di aver abbandonato la possibilità di ragionare, non si ragionava più. E ne ricordo benissimo, ricordo molto. Eravamo 45 persone in un vagone molto piccolo, c'era appena lo spazio per sedersi tutti, ma non si poteva stare tutti sdraiati. C'era una giovane madre che allattava un bambino e a noi avevano detto di portarci viveri. Stupidamente non abbiamo portato acqua, non abbiamo pensato, o poca acqua, nessuno ce l'aveva detto, pensavamo che l'acqua si trovasse. E abbiamo sofferto, benché fosse inverno, di una sete terrificante. Era veramente la prima esperienza tormentosa, questa della sete per 5 giorni. Ricordo che era inverno, che gelava il fiato sui bulloni del vagone e noi andavamo a gara a raschiare la brina gelata a rutina di ruggine, oltretutto sui vagoni, sui bulloni del vagone, per raschiarla via per avere qualche goccia d'acqua da bagnarci la bocca. E il bambino strillava dal mattino alla sera e di notte perché la madre non aveva più latte. E che cosa ne fu dei bambini e delle loro madri quando... Sono stati uccisi subito. Dei 650 che eravamo in questo treno, i 4/5 sono morti la notte stessa o la notte dopo. Sono stati smistati direttamente alle camere a gas. Ya estamos transformados en los fantasmas que habíamos vislumbrado anoche. Entonces por primera vez nos damos cuenta de que nuestra lengua no tiene palabra para expresar esta ofensa, la destrucción del hombre. En un instante, con intuición casi profética, se nos ha revelado la realidad. Hemos llegado al fondo. Más abajo no puede llegarse.
Una condición humana más miserable no existe y no puede imaginarse. No tenemos nada nuestro. Nos han quitado la ropa, los zapatos, hasta los cabellos. Si hablamos no nos escucharán. Y si nos escuchasen, no nos entenderían. Desaparecieron en un instante, a traición, nuestras mujeres, nuestros padres, nuestros hijos. A los alemanes les parecía clara la necesidad histórica de mandar a la muerte a los niños de los judíos. Casi nadie pudo despedirse de ellos. Los alemanes ya ocupaban Italia en septiembre de 1943. Primo Levi se fue a las montañas para unirse a los partisanos. 3 meses después es capturado por grupos fascistas y en febrero de 1944 partió el tren que lo llevó a Auschwitz. En octubre de 1945 regresó a su ciudad natal, a Turín. Primo Levi retomó su puesto como bioquímico en la misma fábrica de pintura donde trabajaba antes de ser capturado y donde permaneció 40 años hasta jubilarse un año antes de su muerte. Después de terminar su horario laboral, se quedaba en la fábrica ya vacía para escribir y dejar testimonio de lo que el hombre es capaz de hacerle al hombre. Así nació Si esto es un hombre. En 1947 terminó de escribirlo, pero nadie quería escuchar de esa maquinaria infernal de exterminio. El manuscrito fue rechazado paradójicamente por la editorial Einaudi, una de las más progresistas de Italia. Lo publicó otra editorial mucho más modesta, con una edición de 2.500 ejemplares, de los cuales 20 años después aún quedaban sin vender y terminaron anegados en un almacén de Florencia. Como escribió Imre Kertész en Sin Destino, nuestra mitología moderna empieza con un gigantesco punto negativo. Dios creó el mundo y el hombre creó Auschwitz. Ahora comprenderemos el doble significado del término campo de aniquilación. Y verán lo que queremos decir con esa frase. Y hacer en el fondo. Häftling. Me he enterado que soy un Häftling. Me llamo 174517. Nos han bautizado. Llevaremos mientras vivamos esa lacra tatuada en el brazo izquierdo. Algunos de nosotros hemos aprendido algo de la fúnebre ciencia de los números en Auschwitz, en la que se compendian las etapas de la destrucción del judaísmo en Europa. A los veteranos en el campo el número se lo dice todo, la época en que ingresaron en él, el convoy del que formaban parte y por consiguiente la nacionalidad. Cualquiera tratará con respeto a los números del 30.000 al 80.000. Ya no quedan más que algunos centenares y marcan a los pocos supervivientes de los guetos polacos. Así esto es un nombre, le siguieron La Tregua, publicado en 1963, y Los Hundidos y los Salvados, en 1986, que conforman la llamada trilogía de Auschwitz, aunque Levi jamás los pensó como una unidad. En sus páginas no hay excesos, no necesita sobrecalificar el horror. Es el sobreviviente que se compromete a dar testimonio, a que la memoria del exterminio y la barbarie no muera. Él lo explica así: he preferido el lenguaje mesurado y sobrio del testigo, no el lamento de la víctima ni la ira del vengador, porque mi palabra resultaría mucho más creíble cuanto más objetiva y desapasionada fuese. Solo así cumple su función de testigo para el juez, y el juez son ustedes, los que leen. El escritor serbio Danilo Kiš dijo: hay solo 2 libros que deberían ser de lectura obligatoria si se pretende que la especie humana no vuelva a tocar el fondo moral que tocó en el siglo XX. Esos 2 libros son Si esto es un hombre, de Primo Levi, y 7000 días en Siberia, de Carlo Stangener. 15 días después del ingreso tengo ya el hambre reglamentaria. Un hambre crónica desconocida por los hombres libres, que por las noches nos hace soñar y se instala en todos los miembros de nuestro cuerpo. Nuestra hambre no es una sensación de quien ha perdido una comida. Así nuestro modo de tener frío exigiría un hombre particular.
Decimos hambre, decimos cansancio, miedo, dolor, decimos invierno y son otras cosas. Son palabras libres, creadas y empleadas por hombres libres que vivían gozando y sufriendo en sus casas. Si el lager hubiese durado más, un nuevo lenguaje áspero habría nacido. Ya me han salido en el dorso de los pies las llagas que no se curarán. Empujo carretillas, trabajo con pala, me fatigo con la lluvia, tiemblo ante el viento, y ya mi propio cuerpo no es mío. Tengo el vientre hinchado y las extremidades rígidas, la cara hinchada por la mañana y hundida por la noche. Algunos de nosotros tienen la piel amarilla, otros gris. Cuando no nos vemos durante 3 o 4 días, nos reconocemos con dificultad. No he olvidado después. No olvido que precisamente porque el lager es una gran máquina para convertirnos en animales. Nosotros no debemos convertirnos en animales, que aún en este sitio se puede sobrevivir y por ello se debe querer sobrevivir, para contarlo, para dar testimonio, que somos esclavos sin ningún derecho, expuestos a cualquier ataque, abocados a una muerte segura, pero que nos ha quedado una facultad y debemos defenderla con todo nuestro vigor, porque es la última, la facultad de negar nuestro consentimiento de cuanto en Auschwitz ha sido el hombre capaz de hacer con el hombre. En Birkenau, la chimenea del crematorio humea desde hace 10 días. Los jóvenes dicen a los jóvenes que serán elegidos todos los viejos. Los sanos dicen a los sanos que solo serán elegidos los enfermos. Serán excluidos los números bajos. Serás elegido tú, seré excluido yo. Un desencantamiento de órdenes, de blasfemias y de golpes indica que la comisión está llegando. A gritos, a puñetazos, a partir del fondo del dormitorio, empujan hacia adelante a la turba de desnudos asustados. El SS, con una mirada de frente y de espalda, decide la suerte de cada uno. Y esto es la vida o la muerte de cada uno de nosotros. En 3 o 4 minutos, una barraca de 200 hombres está terminada. Y durante la tarde el campo entero de 12.000 hombres. Esa campana suena siempre al alba. Quiere decir, encierro en la barraca, y esto sucede cuando hay selección para que nadie se sustraiga de ellas, y cuando los seleccionados salgan hacia el gas para que nadie los vea partir. Éramos 97 cuando entramos. Nosotros, los italianos del convoy, 174.000. Solo 29 hemos sobrevivido hasta octubre y de estos 8 se han ido a la selección. Ahora somos 21 y apenas sí ha empezado el invierno. ¿Cuántos llegaremos vivos al año nuevo? ¿Cuántos a la primavera? Las primeras noticias de los campos de aniquilación se conocieron en 1942. Se hablaba de matanzas masivas y crueles. Todo parecía tan exagerado que quienes lo escuchaban negaban con la cabeza. No podía ser, no podía ser, no podía ser tanta perversidad. Es significativo este rechazo. Y es significativo que hubiese sido confiadamente previsto por los propios culpables. Muchos sobrevivientes recuerdan que los soldados de las SS
se divertían al advertir cínicamente a los prisioneros que nadie les creería. Justamente Levi escribe en Los hundidos y los salvados esa sensación, esa terrible sensación de que nadie les iba a creer. Dice así: muchos prisioneros recuerdan que los soldados de las SS se divertían. Decían esto: de cualquier manera que termine esta guerra, la guerra contra vosotros la hemos ganado. Ninguno de vosotros quedará para contarlo, pero incluso si alguno lograra escapar, el mundo no lo creería. Tal vez haya sospechas, discusiones, investigaciones de los historiadores, pero no podrá haber ninguna certidumbre, porque con vosotros serán destruidas las pruebas. Aunque alguna prueba llegase a subsistir y aunque alguno de vosotros llegara a sobrevivir, la gente dirá que los hechos que contáis son demasiado monstruosos para ser creídos. Dirá que son exageraciones de la propaganda aliada y nos creerá a nosotros, que lo negaremos todo, no a vosotros. La historia del lager seremos nosotros quien la escriba. Y dice, y agrega Primo Levi, es curioso que esa misma idea aflorara en forma de sueño nocturno en la desesperación de los prisioneros. Casi todos los liberados, de viva voz o en sus memorias escritas, recuerdan un sueño recurrente que los acosaba durante las noches de prisión, y aunque variara en los detalles, era en esencia el mismo. Haber vuelto a casa, estar contando con apasionamiento y alivio los sufrimientos pasados a una persona querida y no ser creídos, ni siquiera escuchados. Estoy en la mesa con mi familia o con mis amigos, o trabajando o en una campiña verde, en un ambiente plácido y distendido, aparentemente lejos de toda tensión y de todo dolor. Y sin embargo experimento una angustia sutil y profunda, la sensación definida de una amenaza que se aproxima. Estoy solo en el centro de una nada gris y turbia, y precisamente sé lo que ello quiere decir, y también sé lo que he sabido siempre. Estoy otra vez en el lager, y nada de lo que había fuera del lager era verdad. El sueño de paz se ha terminado, y en el sueño exterior, que prosigue gélido, oigo sonar una voz muy conocida, una sola palabra, que no es imperiosa sino breve y dicha en voz baja. Es la orden de amanecer en Auschwitz, una palabra extranjera temida y esperada. A levantarse Stadoach. ¿Se pueden cerrar las heridas luego de haber sufrido el horror indecible? ¿Retomar la vida diaria? ¿Aceptar cómo se banaliza el dolor y la vivencia de las víctimas de los campos de exterminio? ¿O cuando se intenta negar un genocidio que dejó entre 6 y 8 millones de asesinados y apenas unos pocos sobrevivientes? ¿Soportar el olvido de las nuevas generaciones? En 1987, Levi cayó por el balcón de su casa. Un casi seguro suicidio que nos remite inevitablemente a la última página de La Tregua, que narra su peregrinaje desde que fue liberado del campo por los rusos hasta que llegó de vuelta a Italia. Habrán muchos individuos o pueblos que piensen más o menos constantemente que todo extranjero es un enemigo. En la mayoría de los casos, esta convicción yace en el fondo de las almas como una infección latente. Pero cuando el dogma inexpresado se convierte en la premisa mayor de un silogismo, entonces, al final de la cadena está el lager. La historia de los campos de destrucción nazi debería ser entendida por todos como una siniestra señal de peligro. Adolf Hitler ha sido obedecido y alabado hasta su catástrofe. Ha sucedido y, por consiguiente, puede volver a suceder. Debe quedar bien claro que responsables, en grado mayor o menor, fueron todos, pero que detrás de su responsabilidad está la gran mayoría de los alemanes que al principio aceptaron, por pereza mental, por cálculo miope, por estupidez, por orgullo nacional, las grandes palabras del cabo Hitler. Lo siguieron mientras la fortuna y la falta de escrúpulos los favoreció. Fueron arrollados por su caída, se afligieron los lutos, la miseria y el remordimiento, y fueron rehabilitados
pocos años más tarde por un juego político vergonzoso. Cosa ha rappresentato secondo lei l'Olocausto per il popolo ebraico? Non era una cosa nuova, ce n'erano stati degli altri. Tra parentesi, non mi è mai piaciuto questo termine Olocausto, mi pare poco appropriato, mi pare retorico, sbagliato soprattutto. Ha rappresentato una svolta, è stato come misura, come modo soprattutto, perché è forse stata la prima volta in tempo recente in cui l'antisemitismo è stato progettato, pianificato, organizzato dallo Stato, non soltanto tacitamente consentito come avveniva nella Russia degli zar, ma voluto. E non c'era scampo, l'Europa intera era diventata un'enorme trappola. Questo è stata una cosa nuova e ha determinato una svolta profonda fra gli ebrei non solo d'Europa, anche gli ebrei d'America, gli ebrei di tutto il mondo. La caratteristica del lager nazista, degli altri non lo so, poi non li conosco, forse in quelli russi avviene altrettanto, è di annullare la personalità nell'uomo all'interno e all'esterno, non soltanto del prigioniero, ma anche il custode del lager perde la sua umanità. I ricordi della casa passavano in secondo piano, le memorie della famiglia passavano in secondo piano di fronte al bisogno urgente, al bisogno alla fame, al bisogno di difendersi dal freddo, al difendersi dalle percosse, al resistere alla fatica. Tutto questo portava a delle condizioni che in sostanza si potrebbero chiamare animalesche, come quelle di animali da lavoro. Con la istituzione del lager di Birkenau, in sostanza, con l'impianto delle camere a gas e dei forni crematori, è diventato soprattutto lo strumento di istruzione del popolo ebreo. Lei non crede che gli altri, gli uomini, vogliano al più presto dimenticare Auschwitz oggi? Esistono segnali che questo avvenga, dimenticare o addirittura negare. Questo è significativo. Chi nega Auschwitz è quello stesso che sarebbe pronto a rifarlo. Los hundidos y los salvados es un libro de una valentía tal que no puedo explicarme cómo pudo encararlo. Es el vínculo, esa zona gris entre verdugos y víctimas. Este párrafo resume la aberración nazi sobre los inocentes. Haber concebido y organizado las escuadras ha sido el delito más demoníaco del nacionalsocialismo. Mediante esa institución se intentaba descargar en otros, y precisamente las víctimas, el peso de la culpa, de manera que para consuelo no les quedase ni siquiera la conciencia de saberse inocentes, escribió Primo Levi. Miles de supervivientes se han quitado la vida, perseguidos por el recuerdo, azotados por la urgencia de dar testimonio y negarse al olvido. Este es el imprescindible libro de Primo Levi, la trilogía de Auschwitz, sus 3 libros, Si esto es un hombre, La tregua, Los salvados y los hundidos. Todo el mundo debería leerlo, las nuevas generaciones, las viejas generaciones, las generaciones que vendrán. Quiero irme con el poema que inicia justamente esta trilogía. Los que viven seguros en sus casas caldeadas, los que se encuentran al volver por la tarde, la comida caliente y los rostros amigos. Consideren si es un hombre quien trabaja en el fango, quien no conoce la paz, quien lucha por la mitad de un pan, quien muere por un sí o por un no. Consideren si es una mujer quien no tiene cabellos ni nombre, ni fuerzas para recordarlo. Vacía la mirada y frío el regazo como una rana invernal. Piensen que esto ha sucedido. Les recomiendo estas palabras. Grábenlas en sus corazones al estar en su casa, al ir por la calle, al acostarse, al levantarse.
repítansela a sus hijos, o si no, que vuestra casa se derrumbe, la enfermedad los imposibilite y sus descendientes les vuelvan el rostro. Nunca más, nunca más, nunca más.